Bien, has creado una estrategia en Strategic One, tiene buena pinta, las estadísticas te gustan, pero ¿cómo sabes si es realmente fuerte? ¿Cómo sabes si no está demasiado ajustada al pasado? Pues para eso existen los test de robustez. Mira, Strategic One incluye 9 tipos distintos y en este vídeo te los voy a explicar uno a uno, con ejemplos, sin tecnicismos y de forma muy clara, para que, aunque estés empezando, puedas usarlos bien. Si no conoces Strategic One, esto es un software que permite crear y testear estrategias de trading de forma automática sin necesidad de programar. Es una herramienta clave en el mundo del trading algorítmico. Bien, para eso nos vamos a ir a la pantalla de Retester en la pestaña de Full Setting. Aquí entraremos en Crosscheck. Y como ves, tenemos aquí los 9 test de robustez. Están divididos por 3 bloques. En el primer bloque tenemos los básicos. En el segundo están los estándar, que son un poquito más completos. Y en el tercer bloque tenemos los más avanzados. Todos estos test los vamos a ir explicando uno por uno. Así que vamos a empezar por el primero de todos, el What If Simulation. Bien, este test es como un simulador de errores o cambios simples. ¿Qué pasa si pierdes una operación por un fallo técnico? ¿Y si solo operas ciertos días de la semana? Pues lo que hace este test es modificar ligeramente las condiciones del sistema sin hacer todo el backtest. Esto te ayuda a ver si tu estrategia depende de condiciones demasiado específicas. Por ejemplo, imagínate que tu estrategia opera todos los días de la semana. Con este test puedes preguntarte, ¿qué pasaría si solo pudiera operar todos los días menos el jueves, por ejemplo? Si al hacer eso la curva sigue siendo estable, es buena señal. Pero si se viene abajo, probablemente tu estrategia dependía demasiado de un día en concreto para ser rentable. Y ahora nos vamos al segundo test, que es el Monte Carlo Trade Manipulation. Bien, este test trabaja exclusivamente con las operaciones que ya se generaron en tu backtest. No rehace el sistema, ni cambia los datos históricos. Lo que hace es manipular esa lista de operaciones. Puede cambiar el orden en el que ocurrieron, eliminar algunos al azar o incluso duplicarlos. La idea es ver si tu sistema depende de una secuencia específica de operaciones para ser rentable. Te lo explico con un ejemplo. Imagínate que tu sistema tuvo una gran racha de beneficios al principio del backtest y eso hizo que terminara con una curva muy bonita. Pero si desordenamos esas operaciones o eliminamos algunas aleatoriamente y la curva ya no es rentable, entonces tenemos un problema. Eso te está diciendo que tu estrategia podría haber tenido simplemente suerte con el orden de las operaciones. Este test te ayuda a detectar si tu sistema es robusto o si se rompe en cuanto cambias un poco ese orden. Pasamos al tercer test y es el Higher Backtest Precision. Bien, ¿qué es lo que hace este test? Este test no cambia nada de la lógica de tu sistema. Simplemente vuelve a hacer el mismo backtest, pero con más precisión, usando datos más detallados. Por ejemplo, en lugar de hacer el backtest con velas de M1, usa datos de ticks que son mucho más precisos. Esto es clave para estrategias muy sensibles al timing, como por ejemplo scalping o aquellas que entran y salen rápido del mercado. Si con más precisión los resultados cambian drásticamente, eso no es buena señal. Y ahora pasamos al bloque 2, a los tests estándar. Vamos con el primero, que es el Backtest on Additional Markets, o retester en otros mercados. Este test te permite aplicar tu estrategia a otros activos diferentes del que usaste en el backtest original. Por ejemplo, si tu sistema fue creado para el Nasdaq, puedes probarlo también en el S&P 500 o en el Dow Jones, por ejemplo. Pero no se trata solo de cambiar el activo. También puedes hacer el backtest en datos de otro proveedor, lo cual es muy útil porque cada broker puede tener ligeras diferencias en precios, spread, horarios de sesión, etc. Y además puedes probarlo en diferentes temporalidades. Por ejemplo, para ver si tu estrategia funciona igual en diario o en gráficos de H4. Todo esto te permite comprobar si la lógica de tu sistema es adaptable o si depende de condiciones muy específicas del entorno original. Por ejemplo, imagínate que tu sistema va genial en el eurodólar, con datos de tu broker habitual.
Pero cuando lo pruebas con los datos de otro proveedor, por ejemplo de Dukascopy, los resultados cambian radicalmente. Eso indica que tu estrategia puede estar muy ajustada a un conjunto de datos en concreto y eso es un riesgo. Después nos vamos al Monte Carlo Retester Métodos. Este test es como poner tu estrategia a prueba en diferentes escenarios. Mira, en lugar de usar siempre los mismos datos y mismas condiciones, lo que hace Strategic One es repetir el backtest muchas veces, pero cada vez cambiando un poco las cosas. A veces sube el spread, otras retrasa la entrada o ajusta un poco los parámetros. El objetivo es ver si tu estrategia sigue funcionando cuando las condiciones no son perfectas. Porque el mercado real nunca todo es igual que en el backtest. Siempre hay pequeñas diferencias. El precio entra un poco más tarde, hay más comisión, el stop loss se ejecuta con el repage. Este test simula eso. Un ejemplo sencillo, mira. Imagínate que tu sistema funciona muy bien, pero solo si el spread es bajito. Con este test puedes ver si el spread sube un poco como ocurre muchas veces en real, o si la entrada se retrasa unos segundos. Si aún así los resultados son buenos, genial. Pero si con esos pequeños cambios todo se viene abajo, mala señal. Después pasamos a la optimización secuencial. ¿Qué es lo que hace este test? Sirve para ver qué tan estable es tu estrategia si se va ajustando poco a poco. Es decir, en lugar de optimizar todos los parámetros a la vez, lo que hace es modificarlos paso a paso, uno detrás de otro, como si fuera ajustando cada tornillo del sistema por separado. Una explicación sencilla, mira. La idea es comprobar si tu estrategia se comporta bien cuando se va ajustando de forma progresiva. Porque a veces un sistema funciona solo cuando todos los parámetros están perfectamente combinados. Pero si cambias uno solo, ya deja de funcionar. Eso es una señal de que está demasiado ajustado al pasado. Un ejemplo fácil de visualizar. Imagina que tienes una estrategia con 3 parámetros. En lugar de optimizarlos todos juntos, este test primero optimiza el primero. Luego, con ese valor fijo, optimiza el segundo. Y luego el tercero. Así puedes ver si el sistema mantiene un rendimiento estable a medida que se va ajustando poco a poco. Si los resultados siguen siendo buenos a lo largo del proceso, es una buena señal de robustez. Pero si mejora mucho en un paso y luego se cae, es porque depende demasiado de combinaciones muy precisas. Y ahora pasamos al último bloque, que son los test más avanzados. Estos ya son un poco más complejos. Vamos con el primero de todos, que es el permutación de sistemas. Bien, este test sirve para ver si tu estrategia es demasiado sensible a los parámetros que usa. Es decir, ¿sigue funcionando bien si cambias un poco esos valores? Por ejemplo, si en lugar de usar un RSI de 14, usas uno de 12, o si el take profit lo haces un poco más grande. ¿Sigue siendo rentable? Una estrategia robusta no debería depender de que los parámetros sean exactamente 100% precisos. Si solo funciona bien con una combinación exacta y cualquier pequeño cambio que se hace lo rompe, es una señal de que está sobreoptimizada. Un ejemplo fácil de entender, mira. Imagínate que tu sistema usa una media móvil, no sé, de 20 periodos, y eso le da muy buenos resultados. Pues este test prueba automáticamente qué pasa si en vez de usar la de 20, usa la de 18, la de 22, la de 25 y así con todos los parámetros clave. Si al hacer esos cambios la estrategia sigue siendo rentable, significa que tiene un buen margen de tolerancia. Pero si los beneficios desaparecen al mínimo ajuste, no es un sistema fiable. Después pasamos al Well Forward Optimization. Mira, este te responde a una pregunta muy simple. ¿Tu estrategia seguirá funcionando si la fueras actualizando con el tiempo? Piensa que tienes 10 años de datos del mercado. En lugar de usar todo eso junto, este test corta los datos en partes. En cada parte hace lo siguiente. En la primera parte, mira el pasado reciente, por ejemplo, los últimos 3 años, para buscar qué parámetros funciona mejor. Después, deja que la estrategia opere un año nuevo, con esos parámetros, como si fuera en tiempo real. Después, avanza un año, vuelve a mirar el pasado reciente, encuentra nuevos parámetros y prueba otra vez. Y así sigue una y otra vez. Es como si cada cierto tiempo dijeras:
Voy a revisar lo que ha pasado últimamente, ajustar mi estrategia y luego dejarla operar en el mercado a ver lo que hace. Y lo importante es ver si en estos años nuevos, que la estrategia no ha visto, sigue funcionando bien. Imagínate que cada diciembre revisas cómo fue el año y ajustas tu sistema. Lo entrenas con datos de los últimos 3 años. Luego en enero lo lanzas a operar. Y hace un buen trabajo durante el año siguiente, vas bien. Pero si cada vez que lo lanzas falla, tu estrategia solo sirve para el pasado. Y por último tenemos el Wall Forward Matrix. Este test es como el anterior, pero en lugar de hacerlo una sola vez, lo repite muchas veces cambiando las condiciones para ver si tu sistema es sólido de verdad. Por ejemplo, en vez de hacer un solo recorrido con bloques fijos, el test prueba muchas combinaciones diferentes. A veces entra con 2 años, otras con 3, a veces prueba con 6 meses, otras con 1 año, a veces empieza en 2010, otras en 2012, y lo repite docenas de veces, cada vez cambiando un poco las reglas. Y al final te muestra una tabla con todos los resultados. ¿Qué te interesa ver ahí? Que en la mayoría de las ocasiones la estrategia funciona bien, porque si solo va bien en un caso muy concreto, puede que hayas tenido suerte. Es como si le haces a tu sistema 30 test sorpresa. En cada uno le cambias el día, el tipo de preguntas y el horario del examen. Si aprueba casi todos, es que realmente entiende el temario. Si solo pasa uno y el resto lo suspende, tiene un problema. Puede que suene muy complicado de primeras, pero una vez que los vas probando, vas entendiendo cuál va siendo su funcionamiento. Y con eso terminamos el repaso a los 9 test de robustez que puedes hacer con el retester de Strategic One. Como has visto, cada test tiene su función, su nivel de profundidad, y no todos sirven para lo mismo. No se trata de hacerlos todos siempre. Lo importante es entender qué mide cada uno y cuándo te conviene aplicarlos. Algunos son rápidos y te sirven para filtrar estrategias, otros son más avanzados y te ayudan a validar si una estrategia puede sobrevivir en condiciones reales y cambiantes. Lo que buscamos con estos tests no es que la estrategia sea perfecta, sino que sea consistente, que no dependa de un parámetro exacto, de un orden específico de operaciones o de un mercado en concreto. Una estrategia robusta es la que, aunque cambies un poco las condiciones, siga funcionando. Si entiendes esto, ya estás varios pasos por delante de muchos traders que solo se fijan en la curva de equity y en las estadísticas. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cada test y sobre todo a ver cómo usarlos de forma práctica para mejorar tus sistemas.